Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Callao Tops. En este video estaremos hablando de los 5 huracanes más devastadores de los últimos tiempos. Pero, ¿cómo se forman los ciclones? Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres: tifones, ciclones, huracanes, según el lugar donde se produzca. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Como sea que se les llame, de cualquier manera, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Para entenderlo mejor, los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Por eso se forman sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire que se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo sería que el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire cerca del océano. El aire con mayor presión de las áreas circundantes se llena con una baja presión. Luego este nuevo aire, entre comillas, se torna cálido y húmedo y ahí se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el área forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Las tormentas que se forman al norte del Ecuador giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las tormentas al sur giran en dirección a las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormentas cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo. Y de esta forma adquieren ese aspecto. Cuando los vientos tornan y que alcanzan 39 millas por hora, la tormenta se denomina tormenta tropical, y cuando alcanza 74 millas por hora se considera oficialmente un ciclón tropical. Aquí le voy a dejar las tablas sobre las 5 categorías. Hablemos de San Zenón, año 1930. Es considerado uno de los huracanes más recordados porque, a pesar de que su categoría fue 2, arrasó con la ciudad de Santo Domingo, dejando un saldo de más de 2.000 muertos, 15.000 heridos, barrios y parajes destruidos, debido a la poca orientación y la falta de organismos en esa época. Las personas pensaron que el ojo del huracán era una señal de que ya había finalizado, cuando en realidad los vientos comenzaban poco tiempo después. Este fenómeno, aprovechado políticamente por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, ahí comenzó su régimen. 3 de septiembre del año 1930, la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, fue azotada por el ciclón San Zenón. Los daños fueron calculados en alrededor de 3.000 muertos, 6.000 heridos, 9.500 casas destruidas y unos 30.000 personas sin hogar. De acuerdo con el historiador Orlando Hinojosa, de las 10.000 casas construidas aproximadamente en la ciudad, apenas quedaron 400 en el antiguo casco colonial llamado la zona colonial. Las imágenes eran devastadoras, son reflejo fiel de lo que ocurrió en aquel entonces y se encuentran depositadas en la fototeca del Archivo Nacional. Así quedó una parte del sector Villa Francisca. Una de las consecuencias inmediatas fue una crisis económica de aquel acontecimiento. ¿Por qué? Porque se dejaron sentir el abastecimiento alimenticio y la profundización de la crisis económica. El gobierno decidió, como forma de paliar la situación, recurrir al endeudamiento externo a través de un empréstito de 50 millones de pesos oros americanos, lo que no fue posible. Entonces, Rafael Leónidas Trujillo aprovechó la catástrofe para comenzar a consolidar su régimen, proponiendo el 4 de septiembre la ley de emergencia que suspendía las garantías constitucionales y la investida de poderes extraordinarios para tomar todas las medidas económicas y de cualquier carácter que sean necesarias para socorrer los pueblos, socorrer las personas y las propiedades, para levantar fondos donde sea de forma pública, distribuir socorros y en general
para que obre según entienda y lo demanden las presentes circunstancias. El puente Osama fue destruido. La ruta del ciclón desancenó. En los días en que se acercaba la fecha para la conmemoración del primer aniversario, en algunos medios de prensa se escribió en relación al lugar en que se había originado o entrado el peligro del huracán. Algunos llegaron a afirmar que se originó en las costas de Boca Chica, y otros que en la península de Barahona, pero en realidad se había formado, como casi siempre sucede en todos los casos, lejos de las Antillas Menores, antes de tocar Dominica, Martinica y Puerto Rico. Crónica de un periodista. En aquel entonces, un reconocido periodista, Oscar Delaine, publicó un recuento hora por hora lo que pasó el 3 de septiembre del año 1930. Las 11, el viento arrecia, la lluvia se intensifica, la gente divertida se entrega en esparcimientos por motivos que el fenómeno se avecina. Las 12, la 1 de la tarde, la temperatura toma incremento, las casuchas débiles comienzan a ceder al ímpetu del viento encorojado. Las 2, el ciclón entra en su periodo devastador. Las personas comprenden la magnitud de la desgracia que las amenaza y huyen de la muerte, buscando asilo en las viviendas más robustas, y en vano. Todo cede a la presión furiosa del ciclón. Las 3, la ciudad está en ruina. 20 minutos de claridad misteriosa, centenares de cadáveres, millares de heridos y mutilados yacen bajo los escombros de las casas destruidas. Dolor, gritos de espanto. Las 3:20 de la tarde. De nuevo el imperio del vendaval comienza. El terror invade las almas desoladas. El cielo pretende echar por tierra toda la obra de más de un siglo de esfuerzos. Las 4, las 5, las 6. El ciclón se aleja. La ciudad queda en escombro. La muerte y la desolación reinan por doquier. 1979. Uno de los más intensos huracanes sucedió el 31 de agosto y es recordado por el nombre de David, de categoría 5, y es uno de los fenómenos de mayor intensidad que pasó por la isla y por el Caribe. Este fenómeno causó más de 2.000 muertos, desbordamiento de ríos a niveles nacional y daños infraestructurales en la región sur. El huracán David fue el cuarto ciclón tropical nombrado en la temporada en el año 1979. Como huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, el huracán David fue uno de los huracanes más mortíferos de la última década. El día 6 de septiembre estaba sobre Nueva York. Como tormenta extratropical, David continuó hacia el noroeste sobre Nueva Inglaterra y los marítimos canadienses. David se intensificó una vez más cuando cruzó el norte del Atlántico. En los días previos a que golpeara a Dominica, originalmente se esperaba que golpeara a Barbados y perdonara a Dominica en el proceso. Sin embargo, el 29 de agosto hizo un giro no previsto y ahí se convirtió en huracán de 150 millas por hora, golpeando directamente la parte sur de Dominica. Incluso cuando se hizo cada vez más claro que David se dirigía a la isla, los residentes no parecían tomarse la situación en serio, como siempre. Esto puede atribuirse en parte al hecho de que las advertencias de radios locales eran mínimas y los esquemas de preparación para desastres eran esencialmente inexistentes. Además, Dominica no había experimentado un huracán importante desde 1930, lo que condujo a la complacencia de gran parte de la población. Esto demostró tener consecuencias desastrosas para la nación isleña. Hablemos un poco de lo que le pasó a la República Dominicana. Al tocar tierra, David giró inesperadamente hacia el noroeste, causando vientos de 200 km por hora en Santo Domingo y vientos de categoría 5 en otras partes del país. La tormenta causaron lluvias torrenciales, lo que resultaron inundaciones extremas de los ríos, donde arrasaron con pueblos completos y comunidades quedaron aisladas de comunicación. Casi el 70% de los cultivos de nuestro país fueron destruidos por las inundaciones torrenciales. Las inundaciones extremas en los ríos resultaron en la mayoría de los 2.000 muertos del país. Un ejemplo particularmente mortal de esto fue cuando un río desbocado en el pueblo montañoso de Padre Las Casas arrasó con una iglesia y una escuela, matando a varios cientos de personas que se refugiaban allí. La inundación destruyó miles de casas, dejando a más de 200.000 personas sin hogar. Tras el huracán, el presidente Antonio Guzmán Fernández estimó que la combinación de daños agrícolas, inmobiliarios e industriales ascendía a los $1.000 millones. Si llegamos a este punto y todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo.
Si eres nuevo en el canal, te invito a compartir mi video para llegar a más personas. Continuamos con el año 1998. Otro de los huracanes más recordados por los dominicanos y partes de las Antillas es el huracán George, que arribó a nuestra isla el 22 de septiembre en las primeras horas de la mañana, entrando por el este de la isla y provocando grandes destrucciones. Una de ellas fueron las viviendas en la región este del país, precipitaciones en la cordillera central y el desbordamiento de ríos, sabanetas y la muerte de más de 1000 personas. Este fenómeno, de categoría 3, provocó además olas de 12 pies de altura y una presión de 971 milibares. George, séptima tormenta tropical y tercer huracán, categoría 3 de la temporada ciclónica de ese año, tocó tierra dominicana en la mañana del martes 22, luego de pasar por Puerto Rico, por la costa este del país, específicamente por la parte baja de la Altagracia, y sorprendió a una población que desconocía lo que esperaba, debido a que la defensa civil no avisó a tiempo sobre su llegada y el impacto que tendría por su intensidad. La desinformación sobre el fenómeno primó durante ese día por parte de las autoridades. De acuerdo con los informes generales sobre George, este causó 604 muertes en todos los países que afectó. La mayoría de ellos es la isla La Española, República Dominicana y Haití juntos. Los datos no precisan la cantidad de cada nación. El huracán duró con vida desde el 21 de septiembre hasta el 1 de octubre. Y durante ese periodo tocó tierra en 7 países: Antigua y Barbuda, San Cristóbal, Nieves, Haití, Puerto Rico, Cuba, los Estados Unidos, parte de la Florida, Alabama y Luisiana y República Dominicana. Cabe recalcar que sí hubo una ayuda internacional. Tan pronto pasó el fenómeno, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, España, Cuba, México, Brasil, la Orden de Malta, Chile, Canadá, El Salvador, Costa Rica, Japón, China, Puerto Rico, Martinica, Argentina, Venezuela, Aruba, Panamá, Colombia, Noruega e Inglaterra realizaron donaciones y enviaron personal de socorro y medicamentos a todos los países que fueron afectados. También el Banco Mundial y el Banco Iberoamericano de Desarrollo aprobaron 2 préstamos para la reconstrucción de las obras afectadas. El de la primera entidad fue de 111 millones y el de la segunda 105 millones de dólares. Hay algo que quisiera tocar y no quisiera rayar lo paranoico: el misterio sobre Mesopotamia. Los estragos que causó George en el barrio Mesopotamia de San Juan son datos que quizás nunca se conozcan en su totalidad, especialmente el número de muertos. Luego de que el huracán azotó la zona, se dijo de que el sector fue barrido por las aguas del río Yaque del Sur. El opositor del Partido Revolucionario Dominicano denunció que los fallecidos eran más de 1000, pero las autoridades rebatieron esa versión y establecieron esa cifra en 36. De acuerdo con un reporte del periódico El Día de esa fecha, cuyo título "El día en que el huracán George devastó gran parte de la República Dominicana". El huracán Noel y la tormenta Olga del año 2007. ¿Por qué pongo a Olga? Se lo explico de camino. Fue el 16º ciclón tropical y el 5º huracán de la temporada ciclónica, el huracán Noel, en el año 2007. Se desarrolló a partir de una onda tropical en su área de baja presión el 29 de octubre del año 2007, en la porción centro-norte del Mar Caribe. Las tormentas Noel y Olga, una se forma el 28 de octubre y la otra el 11 de diciembre. Teniendo esto en cuenta, esa fecha, la última, simple y llanamente fue un hecho extraordinario porque la temporada ciclónica acaba el 30 de noviembre. En República Dominicana, al paso de estas 2 tormentas, el producto que más sufrió fue el guineo, que registró pérdidas totales equivalentes a 1.888 millones por las lluvias e inundaciones. Luego se ubica el plátano, las legumbres, el arroz, en fin, hubo una pérdida millonaria en cuanto a la alimentación de nuestro país. En cuanto a la ganadería, el mayor impacto corresponde a la avicultura, la producción de bovinos y la producción de cerdos. En el primer caso, el stock se vio afectado por la pérdida de gran cantidad de aves, principalmente pollos y gallinas, y daños a las instalaciones de producción. En combinación, Noel y Olga provocaron daños al país estimados en 2.000 millones de dólares. Y hasta aquí el video. Comparte, suscríbete, hasta el próximo.